Buenas, buenas, una vez más acá. Continuamos con los compartires, las explicaciones eh, de temas. Veníamos trabajando lo que era la asistencia del parto normal, saludable, los roles de quienes asistimos como custodias, guardianas, responsables, figuras de saber en torno a lo que ayuda, facilita y mantiene un parto dentro de la normalidad. Veníamos hablando también de los entornos, eh, tanto de personas que acompañan el proceso, familia, pareja, gente querida, importante para esa persona pariendo, para esa mujer pariendo, los roles puntuales de las parteras para hacer el proceso tolerable y, y también gozoso y un evento que le deje huellas a las mujeres como algo muy positivo en sus vidas. Hoy vamos a entrar como en un puente entre la normalidad y una forma más de parto y de nacimiento, y de a poquitito también nos vamos a ir adentrando en situaciones donde la salud franca ya está desviada y situaciones incluso más adelante iremos viendo de problemas y complicaciones. Algunas se pueden llegar a enmendar, a volver a traer hacia la salud y la normalidad, y otras tenemos que saber también cuándo es el momento para hacer el traspaso de esa asistencia, aunque sigamos acompañando y compartiendo esos cuidados, pero ya en manos de otro nivel asistencial. Otro nivel me refiero a otra especialidad, otra complejidad también, ¿no? O necesidad a veces hasta de cirugías. Bueno, el día de hoy vamos a desarrollar el parto vaginal después de cesárea, que tristemente es algo cada vez mayor. En Argentina, por ejemplo, entre un 67 y un 75% de mujeres en lo que es el ámbito de salud privado, que en Argentina está muy extendido en la población, no es que es para una minoría de personas el sistema médico privado, es para una grandísima porción de la población, entre el 67 y el 75% promedio, ¿no? De las mujeres tienen cesáreas. En algunos institutos privados médicos, el 90% de las mujeres tienen cesárea. Entonces después hay una epidemia de cesáreas que resulta en muchas mujeres que están planificando un parto vaginal después de 1, 2, 3 cesáreas. Lamentablemente, todavía predominan muchísimos médicos, médicas que después de una cesárea programan otra cesárea, sobre todo la segunda, o les permiten un intento de parto vaginal, pero no son muy facilitadores o facilitadoras a un parto vaginal, porque no le permiten llegar a la mujer a las 42 semanas, por ejemplo, o si está con una bolsa rota, enseguida también con pocas horas de bolsa rota internan y operan. O si el bebé es grande, o si el bebé está
móvil, o sea, está lejos de la entrada de la pelvis, ¿no? Durante la gestación, en vez de esperar los tiempos del bebé de probar la pelvis, de seguir su vida intrauterina, de seguir gestándose, y quizás a las 40 semanas y media, 41 semanas, descender y ir presentándose, entrando apenas en el estrecho superior de la pelvis, ¿no? Entonces usan cualquiera de estas variables, un examen vaginal, donde los tejidos maternos todavía se tocan firmes, les falta ablandarse, reblandecerse, no están muy dilatados, porque bueno, tal vez es un poco pronto, unas 37, 38, 39 semanas para las mujeres que paren pasadas las 41, y entonces ya empiezan a condenar a la mujer con estos pronósticos negativos de que el cuello del útero está inmaduro, de que el bebé está alto, de que el bebé es grande, de que pasaste 3 horas, 6 horas con la bolsa rota y no hay contracciones. Entonces, bueno, directamente van a la segunda cesárea y ya después por lo menos en Argentina, no hay hospitales públicos que asistan partos vaginales después de 2 cesáreas. Hay un antecedente judicial de una mujer hace como unos 6 años atrás, eh, iba a ser obligada a someterse a una tercer cesárea y fue denunciada por el hospital público donde ya se asistía, fue denunciada a la justicia como una mujer negligente que estaba negándose a una tercer cesárea, y bueno, con intervención judicial que si bien fue con cierta hasta amenaza de que si el parto resultaba con problemas, le quitaban la tenencia de todos sus hijos, eh, no la obligaron a someterse a la tercera cesárea y ella tuvo la posibilidad, con apoyo económico de la comunidad, digamos, ¿no? Que se solidarizó con su voluntad de afrontar gastos en el sistema médico privado y conseguir un equipo médico que con total anonimato la asistió en su parto vaginal después de 2 cesáreas. Pero bueno, son situaciones que imagínense para la fisiología del parto, cuando una mujer tiene que estar desinhibiendo la oxitocina, ¿no? O sea, con oxitocina, hormona de la calma, del contacto, de la serenidad, de sentirse feliz, de sentirse protegida en su entorno, bueno, ¿no? Teniendo que parir con la amenaza de un poder judicial, pero así todo lo pudo hacer. Bueno, así que nos vamos adentrando también a este tema que sabemos que los condicionamientos culturales y sociales para las mujeres son pesados, ¿no? Para algunas mujeres más, o personas gestantes más que para otras. Eh, pero bueno, somos individuos que vivimos en comunidad y la mirada de nuestra familia, de los vecinos, del vecindario, de los compañeros, las compañeras de trabajo, bueno, también nos pueden afectar, ¿no? En nuestra vida cotidiana, en nuestra salud y bueno, también en, en la vida, digamos, reproductiva o en el parto en sí mismo, ¿no? En relación a parto después de 1, 2, 3, 4 cesáreas, lo que dice en primer lugar desde ya 1985, que parece cercano, pero al mismo tiempo han pasado ya 3 décadas y seguimos empeorando con estos índices,
afirma que no puede justificarse que ningún país tenga más de entre un 10 y un 15% de cesáreas. Bueno, como vemos, Argentina ya tiene un 75, 67, 70% de cesáreas en lo privado, en el sistema público entre un 20 y un 40, dependiendo del hospital. Así que bueno, ya estamos hablando de un exceso. El problema es que cuando las cesáreas superan el 10%, aumenta la mortalidad de madres y bebés. Las cesáreas tienen como dos situaciones, que hacer cesáreas de menos también trae muertes maternas y neonatales evitables, y hacer cesáreas de más también trae muertes de madres y bebés, o secuelas, discapacidades. Entonces, bueno, es como si fuera una encrucijada, ¿no? Otra de las afirmaciones de la Organización Mundial de la Salud es que después de una cesárea, sí hay que recomendar un parto vaginal y sobre todo hay que evitar seguir repitiendo cesáreas. El parto vaginal tiene también sus riesgos de mortalidad materna y neonatal, pero en comparación con las cesáreas, la mortalidad materna es 6 veces más que en un parto vaginal. Y hay situaciones donde la cesárea no va a cambiar demasiado el pronóstico o el riesgo a la salud o a la vida de ese bebé, pero sí va a ser un evento riesgoso para la madre. Por ejemplo, con las presentaciones pelvianas. Hace varias décadas atrás se puso como de moda la discusión del parto vaginal después de cesárea, del parto vaginal en presentación pelviana. Y surgió un estudio grande que no estaba correctamente realizado, después se necesitaron varios años y análisis y críticas y cuestionamientos al método que se había usado para relevar los resultados, las conclusiones. Y por otro lado había otros estudios que demostraban que un parto vaginal en presentación pelviana con una mujer con libertad de movimiento, sin estar limitada y rígida en una camilla de parto, siendo asistida por personal con experiencia, con destrezas, una mujer protagonista y activa, ¿no? Participando activamente en el parto, era igual o más seguro que una cesárea, igual para el bebé y más seguro para la mujer. Volviendo a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud en relación al informe sobre la situación de la alerta cesáreas, es que, bueno, hay que tratar de evitar las cirugías porque realmente multiplican 6 veces y por cada vez que se realiza una cirugía el riesgo, ¿no? para la madre. También la Organización Mundial de la Salud afirma que el 80%, entre un 70 y un 80% de mujeres que han atravesado una cesárea, una cirugía, pueden tener un parto vaginal. Incluso hay textos y libros que afirman incluso de bebés con un peso de nacimiento mayor al de su hermana, hermane, hermano que había nacido por cesárea. Hace varios años atrás, hace como unos
8 años atrás asistí a una mujer que después de un trabajo de parto de 4 días, 3 noches, con una dilatación de casi 10 centímetros, finalmente se traslada a la institución, en la institución con anestesia peridural y probando hacerla pujar en posición acostada, piernas para arriba. Bueno, el bebé no terminaba de atravesar el canal de parto. También después de 4 días, 3 noches, con patrones de contracciones intermitentes, ¿no? Y como en oleadas, ¿no? Por momentos había buenas contracciones y de pronto esas contracciones se pausaban y de pronto otra vez empezaba con contracciones y de pronto las contracciones se pausaban. Entonces, bueno, también faltándole como empuje o fuerza al útero, con un diagnóstico también de una diabetes sobre el final del embarazo. Y bueno, terminó en una cesárea de un bebé de 3 kilos 700. Al, al año, al año de la cesárea está gestando nuevamente y tuvo un trabajo de parto de 3 días, 2 noches, también con estos vaivenes de contracciones. En el momento del trabajo de parto, la presentación de la bebé y la acomodación, la actitud fetal, no, no venía de una manera sencilla que facilitara el parto, así que hubo que hacer propuestas de cambios de posiciones, posturas, manteo, rebozo, y bueno, se pudo corregir y reencauzar la acomodación, la presentación del bebé, y, y finalmente después de 3 días se le propone romper bolsa para darle un empujón al parto, ya con una dilatación avanzada. La mujer prefiere trasladarse y bueno, sí que se hizo un traslado, pero esta vez la mujer tuvo cierta libertad de movimiento, pudo tomar su homeopatía y, y pudo tener un parto vaginal después de su cesárea con 1 año y medio de diferencia, y nació una bebé de 4 kilos 700, 1 kilo más y casi cerca de los 5 kilos. Así que, bueno, ¿no? Como otro ejemplo de... Y volvió a repetir su condición de diabetes sobre el final del embarazo. Bueno, el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos, acá tienen las citas, el boletín también de ginecología y obstetricia del Colegio Americano y las guías prácticas y la actualización sobre las recomendaciones de parto vaginal después de cesárea. Dicen que es razonable intentar una prueba de parto, de trabajo de parto, en mujeres que han tenido 2 cesáreas segmentarias. No sé si para todos, todas, todos ustedes es un término conocido. La cesárea segmentaria es donde se hace el corte en el útero, no en la piel, sino dentro del útero. Y ese corte se hace eh, de manera horizontal en el área del segmento uterino. Eh, Acá se ve esta ilustración, es un logo de una organización no gubernamental en Argentina que se llama Parimos Vaginalmente Después de Cesárea. Es una red social muy grande donde las mujeres
comparten sus relatos de parto, sus planes de parto, y bueno, en este logo se puede ver la cicatriz. Acá lo que se ve es la cicatriz en piel. A veces la cicatriz en piel coincide con también la cicatriz en el útero, pero es muy común, sobre todo en los hospitales públicos, ver que el corte en la piel es vertical, aunque el corte dentro del útero sea horizontal, segmentario. Cuando la cesárea fue corporal, cuando el corte de la cesárea es así vertical, no solo en la piel, sino en el útero también, es una técnica quirúrgica que es como muy peligrosa para el futuro reproductivo de esa mujer, no solo para la instancia de trabajo de parto y parto, por las posibilidades de rotura uterina. Así que, bueno, hay que darles la oportunidad también. En relación a el prejuicio, ¿no? O desde el mal entendimiento de algunas presuposiciones, hay quienes creen que es posible un parto vaginal después de una cesárea, pero después de dos, y no, porque es más peligroso. Y de nuevo, acá el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos y la revista británica de Obstetricia y Ginecología, y también se sumaría el Colegio Real ¿no? de Gran Bretaña de Obstetras y Ginecólogos, en un estudio para evaluar la seguridad y el éxito de partos vaginales para algunas mujeres con 3 o más cesáreas anteriores. Y lo que afirman o terminan concluyendo es que las posibilidades de lograr un parto vaginal después de cesárea son parecidas de las que tienen 3 cesáreas o más que las que han tenido solo una cesárea. Y también que la tasa de rotura uterina es parecida planificando un parto vaginal después de una cesárea o con 2 cesáreas o más. Así que, nada, insisto con estas desactualizaciones, sobre todo, no sé, en Argentina podría atreverme a decir que en habla hispana de América, todavía la mayoría de médicos, médicas, obstetras manejan estas informaciones desactualizadas, ¿no? Que solo se puede después de una cesárea, pero después de 2 o más ya no es posible, cuando los estudios están demostrando que es igual de posible, igual de seguro, igual de exitoso, y que al mismo tiempo es más riesgoso seguir repitiendo cesáreas para las mujeres. En relación a esta otra revisión sistemática, o sea, del trabajo de relevar, compilar un montón de estudios, de artículos, de investigaciones sobre el tema y sacar conclusiones en común sobre mujeres con 2 cesáreas anteriores. Entonces hablan de que la tasa de éxito de parto vaginal fue del 71%, parecida a lo que afirma la Organización Mundial de la Salud, que entre 7 y 8 de 10 mujeres con cesáreas anteriores tienen que tener un parto vaginal, y un riesgo de rotura uterina del 1,36%. Es un número que es válido y es significativo,
pero sigue siendo una incidencia baja en relación a la tasa de partos, ¿no? Uno hablaría de un 98,74 de posibilidades de que no existiera este problema, ¿no? La tasa de histerectomía en estas mujeres, ¿no? Después con plan de parto vaginal después de 2 cesáreas, que implica la extirpación del útero por problemas, a veces se relaciona también con la rotura uterina, es de 56 casos sobre 10.000. Sobre 10.000 mujeres que planificaron un parto vaginal después de 2 cesáreas, 56 terminaron en la extirpación del útero. Y comparadas con mujeres con solamente una cesárea, bueno, con una cesárea el riesgo de terminar con una histerectomía es de 19. Y casi un 2% necesitaron ser transfundidas y con solamente una cesárea un 1,21. Están más cerquita del 1 que del 2. Pero bueno, volvemos a ver, ¿no? Como la manera de evaluar o de analizar, si nos apoyamos en esta tasa de transfusión, que también la transfusión podría haber ocurrido y en muchísima mayor medida con repetir más cesáreas, porque sabemos que una cirugía mayor implica mínimo medio litro de sangre perdida, medio litro, 1 litro de sangre, obviamente más riesgo de necesitar transfusiones, ¿no? De repetir cirugías. Y también se sabe que las dos como principales causas de muertes maternas en cesáreas a repetición son la hemorragia posparto y las infecciones generalizadas, que es terrible que las cesáreas a repetición, que a veces no tienen que ver con, o sea, simplemente es, por ejemplo, una mujer que ha tenido, no sé, 8 partos y el 9º venía el bebé de cola y en ese país se puso de moda que el bebé de cola había que hacer cesárea y le hicieron una cesárea y la mujer termina muriendo, cuando podría haber tenido un parto vaginal. O, por ejemplo, no sé, mujer diabética con un bebé de cola después de 2 partos y entonces le indican la cesárea por el bebé de cola y pierden de vista la diabetes y el riesgo de infección, ¿no? Entonces, bueno, también hay que ser como criteriosos con la toma de decisiones y ver como el cuadro grande, ¿no? El cuadro mayor. Esto que veníamos hablando también de informes que va publicando la Organización Mundial de la Salud, sobre todo este último del 2015, las cesáreas pueden provocar complicaciones y discapacidades significativas, permanentes o incluso la muerte, sobre todo para la mujer, ¿no? Como que insisto con esto. Hay casos de mujeres que después de la 4ª, 5ª, 6ª cesárea, eh, incluso porque tal vez la mujer eligió una primer cesárea por comodidad, le dijeron que era cómodo y que el trabajo de parto era doloroso, o que podía llevar varios días, y a la mujer le pareció que no tenía sentido, vamos por la primera cesárea y como cicatrice bien, vamos por la segunda cesárea y como cicatrice bien, y a la 5ª, 4ª, 6ª empieza a haber infecciones generalizadas, hemorragias incontrolables que terminan en la amputación de piernas y brazos, a veces de las piernas, a veces de todos los miembros, brazos y piernas. Entonces, bueno, respeto, ¿no? Como
prestar atención y tratar de evitar la primera cesárea y evitar la segunda y evitar la tercera. Kotaska es un médico, no es obstetra, no recuerdo bien si es médico clínico o médico general, pero él escribe algunos artículos y suele ser cuestionador, ¿no? O sea, él en los artículos que escribe de alguna manera plantea interrogantes, ¿no? O hace críticas. Y él, esto es un comentario de él sobre el tema de las cesáreas de rutina para los bebés en pelviana y el costo que no se mide. En este artículo él hace un análisis de casos de casos de muertes maternas, ¿no? Que en realidad se podrían haber evitado si se asistió a un parto vaginal, ¿no? Y él también cuestiona que estas muertes maternas, lo que se considera es, bueno, había que hacerle cesárea porque acá el bebé estaba de cola, bueno, y se hizo lo que se tenía que hacer, y se murió y se murió. Y incluso en aspectos judiciales, ¿no? De entender que, bueno, que la recomendación era más peligrosa, ¿no? Era más peligrosa que lo que creían que iba a solucionar. Él en concreto, desde cuestiones éticas, ¿no? Él plantea que la amenaza, decirle a una mujer, bueno, si vos no querés una cesárea, no te vamos a brindar asistencia más, que quiere un parto vaginal por el motivo que sea, para obligarla a tener una cesárea no es ética y tiene un potencial significativo para hacer daño. El fin de semana pasado conocí una mujer que parió hace 40 años atrás con un problema de colágeno en la sangre que hace que ella posparto sangre muchísimo y necesite transfusión. Y cuando ella estaba pariendo por parir embarazada, ¿no? El médico le indica una cesárea y ella desde su entendimiento básico dijo, pero a ver, si yo tengo problemas para sangrar y voy a sangrar un montón, una cirugía va a ser mucho peor. Entonces ella insistió que quería un parto vaginal. Entonces, eligiendo a dónde parir vaginalmente, había un sanatorio privado, como con menos complejidad, pero tenían un sillón de partos. Y había otro lugar con más complejidad, que hoy sigue existiendo y es igual, después de 40 años, donde no había opciones, no había sillón de partos. Entonces, elige parir en este lugar de menor complejidad con el sillón de partos y en un parto vaginal. Bueno, tuvo su parto, necesitó ser transfundida, pero por lo demás salió todo bien. Y es el día de hoy que ella me comentaba que para su familia le parecía una locura lo que ella había elegido, ¿no? A mí, en lo personal, me parece una locura que un médico que sabe que una mujer que tiene problemas para sangrar de más, la someta a una cirugía donde se sabe que va a perder muchísima más sangre, ¿no? Entonces, bueno, eh, independientemente después, además de las creencias culturales, personales, sociales de cada mujer, de cada país. Bueno, lo más temido, la muerte materna, en realidad también tiene que ver con paradigmas, ¿no? Paradigmas culturales, sociales, paradigmas asistenciales. Nosotros acá, por lo menos en Argentina, estamos muy absorbidos por el modelo médico hegemónico, por la salud asistida desde la tecnocracia, donde la muerte es un fracaso
total, una vergüenza y algo que hay que evitar a toda costa y a todo costo también. Entonces, también, ¿no? A veces se hace más daño que bien y incluso se ven criterios que son totalmente incoherentes, ¿no? O sea, para evitar un problema hacemos un montón de otras cosas que el problema lo van a sextuplicar, ¿no? Lo van a empeorar muchísimo más. Entonces ya de por sí el parto y el nacimiento están interpretados desde la medicina como algo fallado, ¿no? Como un problema, y creen que la solución es siempre la cirugía, ¿no? Eh, Hay situaciones que no son evitables. Creo que es cuando el alma lo decidió. El tema también es si uno le da una ayuda a esa alma para que se vaya, o bueno, si el alma decide pasar a otro plano por sus propios medios, digamos, ¿no? Pero bueno, en cuanto a el gran temor de que la mujer planifique un parto vaginal después de cesárea y que eso termine en una rotura uterina y en una situación de extrema urgencia donde pierde el útero, pero lo peor sería la muerte, ¿no? Igualmente las dos situaciones son muy dolorosas. La pérdida de un útero para una persona, ¿no? Es una mutilación, también es una amputación. Para el Estado argentino es el peor delito eh, en cuanto al Código Penal. Es como eh, el peor crimen es lastimar a una mujer tanto que pierda el útero, porque bueno, para la Argentina los hijos, los hijos son del Estado, pero uno después les tiene que dar de comer y mandarlos a la escuela y demás, pero el Estado muchas veces decide sobre sus hijos, aunque después la madre, el padre, la abuela sea quienes los crían, les dan de comer, los visten y demás. Entonces, volviendo al tema de la cesárea, ¿cómo se mide esto de las muertes cuando han elegido el plan de parto vaginal después de cesárea o cuando han elegido o sido sometidas a otra cesárea? Y lo que vemos es que cuando la mujer ha elegido un parto vaginal después de cesárea, las muertes son de 4 en 100.000. Pero cuando se ha repetido la cesárea, las muertes casi que se exceden, eh, exceden en realidad la multiplicación por 3, ¿no? O sea, son un poquito más de 3 veces más, yéndose a un 13 casos de muertes sobre 100.000 mujeres con cesárea anterior repitiendo su cesárea. Bueno, acá de nuevo están las citas para quienes les interese profundizar un poco más. Esta soy yo hace 3 años atrás. Quien está ahí retratada es una mujer pariendo después de una cesárea. Ella es partera, una partera que asiste en hospitales públicos y también trabaja como partera independiente en partos domiciliarios. Su primer cesárea fue por una colestasis como a las 37 semanas, una colestasis, problemas del hígado muy terrible. Y bueno, así que acá transitando este trabajo de parto que fue muy largo, de varios días, donde ella pasó por diferentes momentos de crisis, de
ya estar harta y de claudicar, ¿no? De caer en la tentación de basta, listo, me cansé, no puedo más, ya está, vamos a una cesárea. Y bueno, tuvo un parto que costó, pero bueno, logrado. Probando posiciones, trabajando con una dula. Con esta dula también hicieron un taller durante el embarazo para sanar cesáreas. Esta dula facilita este taller una vez al año porque es un taller bastante fuerte para ella y para quienes asisten. Bueno, probando, ¿no? Haciendo diríamos, el aguante, ¿no? Como alentando y sosteniendo a esa mujer. Esta es otra mujer que tuvo una cesárea unos 19 años atrás, después tuvo un parto vaginal después de cesárea, que costó bastante, dilató muy, pero muy, muy, muy rápido, y después sobre el final estuvo como 6 horas con dilatación completa, hasta que empezó a haber algunas alteraciones de latidos, y ahí fue, bueno, ¿no? Esto de a veces el rol que ocupamos asistentes del parto, y fue, bueno, vamos a sacar este bebé. No recuerdo bien si ella rompe bolsa o tenía la bolsa rota, pero empieza a aparecer meconio, pujó muy fácil y muy poquito, y enseguida nació. Ella se ve que no podía eh, asimilar o integrar que podía ser así de fácil, ¿no? Y quedó ahí atascada en esas 6 horas, y después el tramo final fue como muy fácil cuando uno puso el límite de, bueno, basta, ya estás para parir hace un montón de tiempo, los latidos del bebé ya no están bien, así que a pujar, y enseguida ¡tuc! Salió. Pero esta es una imagen tomada de su tercer hija, que es como su segundo parto vaginal. Y, y bueno, nada, fue con sus 2 hijas presentes, con la mayor y la del medio, la pequeñita que había nacido después de cesárea, y, y bueno, fue un parto así como muy, muy fácil, fluido, sin sobresaltos, muy hermoso también. Y ahora ella está haciendo su formación como dula. Bueno, un poco también este paño, ¿no? Ya habla de dilatación completa, eh, cambios de postura sutiles, ¿no? De a poquitito. Volviendo a esto de lo más temido, bueno, ya vimos que la mortalidad materna es mucho menor cuando eligen un parto vaginal después de cesárea. Pero bueno, viene como el temor a tener que atravesar o verse eh, obligados a lidiar con esta situación de altísimo estrés, como es la rotura uterina. Y el temor de que esa rotura uterina traiga la muerte fetal, muy probablemente, y severas lesiones como una histerectomía, y también la posibilidad de muerte materna como las situaciones más graves. En relación a la muerte neonatal, me resultó interesante leer como esta compilación y también este razonamiento, ¿no? Porque uno a veces es confundido o distraído, tal vez, o a veces por la misma limitación humana, ¿no? Nuestro entendimiento es corto, pequeño, como que vemos esta porción y perdemos de vista otras situaciones, ¿no?
Y a mí me resultó interesante cómo se compara con lo que serían los riesgos de muerte neonatal en el caso de una primeriza y en el caso de una mujer con cesáreas anteriores, ¿no? Porque siempre parece que todo el peligro es, en este caso, de las mujeres con cesáreas anteriores, pero también la rotura uterina puede existir en mujeres primerizas, más puede pasar en mujeres malnutridas, con carencia de proteínas en su dieta diaria, ¿no? O la rotura uterina tiene que ver también con mujeres que han tenido muchísimos partos. Así que es otra manera también de medir el riesgo, ¿no? Y de comparar, y para a veces poder elegir o decidir de una manera con intentar que sea lo más despejada y libre de estos entendimientos parciales y no completos, o entendimientos con cierta manipulación, ¿no? Donde te digo un resultado, pero no te digo, o sea, yo te puedo decir, y mirá, la posibilidad de morirte con un plan de parto vaginal después de una cesárea es de 4, y te lo dejo ahí, entonces vos decís, ay, qué peligroso, pero no te conté la otra parte, que es que con una segunda cesárea, tercera, cuarta cesárea repetición te vas a 13. Entonces las mujeres no acceden a esta información. Hay profesionales que tampoco, o porque son necios, necias, o porque ni siquiera el Estado facilita que lleguen estas actualizaciones por temas de traducción, por ejemplo. Entonces, volviendo a esto del análisis, ¿no? O evaluar o medir los riesgos, en este caso para la muerte del bebé intraútero o ya fuera del útero, en relación a situaciones con rotura uterina, que habíamos hablado, ¿no? Que la rotura uterina puede traer con mucha probabilidad una muerte fetal o neonatal, y también lesiones, histerectomía y muerte de la madre. Pero bueno, concretamente la rotura uterina conectada con una muerte feto-neonatal sería de 325 bebés en 100.000 nacimientos en parto vaginal después de cesárea, y de 26 en 100.000 con cesárea a repetición. Bueno, ahí hay una diferencia importante. También son números que dentro de todo no son tan grandes, pero volvemos también a evaluar el riesgo de la madre, ¿no? De triplicar, superar en realidad el triple de chances de morir. En cuanto a la muerte en sí durante el trabajo de parto, sería en 130 en 100.000 y de 50 en cesáreas repetidas. Que en realidad esto de 130 en 100.000 es similar al riesgo de una primeriza de enfrentar su primer parto, de que en el trabajo de parto o en el expulsivo el bebé muera en 130 en 100.000. Entonces, bueno, también, ¿no? Ver desde qué lugar, desde qué óptica y desde dónde se está evaluando, que en realidad debería ser la mujer, ¿no? La que con esta información decida, ¿no? A qué se expone, o qué es lo que para ella es más importante. Hay mujeres y con consenso tal vez de su pareja, que decidan ellas sacrificarse o ponerse en riesgo y no al bebé. Hay casos de mujeres con cáncer, de mujeres que han perdido un montón de bebés, gestaciones,
y que cuando quedan finalmente embarazadas les diagnostican un cáncer que les dice que para que ellas se salven la vida tienen que abortar y prefieren atravesar la gestación, parir y bueno, y después posponer su tratamiento para el cáncer y bueno, ¿no? Como esa es su elección de vida también, ¿no? Como respetable. Bueno, entonces, recomendaciones. Estamos acompañando a una mujer en trabajo parto con una cesárea anterior y sospechamos que hay posibilidades de que haya una rotura uterina o de que ocurra en la proximidad o de que pueda estar por presentarse en ese momento. Entonces, si no estamos en el hospital, bueno, ¿no? Como urgente llegar a una institución. Dentro del hospital es necesario poder tener acceso a personal calificado de obstetricia, de neonatología, de anestesia, quirófano, urgente e incluso cirujano, ¿no? General. Monitorear continuamente los latidos, idealmente desde que se hace el diagnóstico de una inminencia de rotura uterina o de una rotura uterina que tal vez esté empezando a tener lugar, idealmente desde ese momento de la sospecha o del diagnóstico, en 30 minutos la mujer ya tendría que estar siendo atendida en el quirófano, ¿no? Tendría que estar siendo ya intervenida quirúrgicamente en un tiempo de 30 minutos, ¿no? La parotomía de urgencia sería que ya le estén abriendo la piel. En esos 30 minutos tiene que pasar todo eso, la mujer llegar a quirófano, ser colocada, ponerle la anestesia, ser colocada en posición, colocarle una sonda vesical, sueros, mucho volumen de esos sueros en las venas, ¿no? Para rellenar sus arterias, venas, digo, ¿no? Como todo lo que es el tránsito circulatorio. Y bueno, y ya estar abriendo. Durante el trabajo de parto hay que estar atentos con mujeres con cesáreas anteriores. Un trabajo de parto prolongado o como lento, perezoso, ¿no? Como contracciones no demasiado duras, intensas, prolongadas, largas, ¿no? Como esas contracciones bien, bien potentes. A veces es difícil de poder distinguir porque también es una característica de mujeres con cesáreas anteriores en la sabiduría que la propia biología tiene de auto y regularse internamente los propios procesos para cuidarse a sí misma, digamos, la biología, ¿no? Entonces, hay mujeres con cesáreas o cirugías, cicatrices uterinas previas, que para no lastimarse a sí mismos, entonces el útero a veces hace un trabajo como más eh, sin tanta exigencia, ¿no? Por ejemplo, uno dice, bueno, yo puedo ir por mis propios medios 4 kilómetros, ¿no? Bueno, esos 4 kilómetros, o voy corriendo o voy caminando. Y bueno, si es una persona que corre maratones, y podrá ir trotando, corriendo. Si es una persona, ya sea que tenga sobrepeso, alguna patología cardíaca o por la edad,
quizás llega a esos 4 kilómetros caminando tranquilo, sostenido, ¿no? Entonces, a veces hay determinadas condiciones, como por ejemplo una cesárea anterior, que puede hacer que el trabajo de parto necesite momentos de descanso, momentos para recuperarse. Por eso digo que puede a veces ser difícil distinguir si un trabajo de parto prolongado puede estar hablando de un útero exigido, un útero que puede terminar en una rotura uterina. Lo mismo con las contracciones, si es que esas contracciones más suaves es porque el útero se está cuidando a sí mismo, o si son más suaves porque ya el útero va a romperse, ¿se entiende? Eh, Otro de los aspectos que hay que observar y prestar atención es si repentinamente deja de haber contracciones, ¿no? Eso también podría hablar de una rotura uterina, porque el útero, claro, como se rompió, ya dejó de funcionar, las fibras musculares ya no tienen esa indemnidad y bueno, no pueden trabajar. Si la mujer siente un dolor abdominal agudo, eh, sobre todo en el pico máximo de la contracción, y ese dolor además se agrega con dolor en el hombro, ¿no? Dicen como que le duele el hombro. eh, También, ¿no? Puede estar hablando ya de que la rotura por la pérdida de sangre eh, en el abdomen, ¿no? Genera también esos síntomas, el dolor y también el reflejo al hombro. Y este dato que es como muy importante, de todas las eh, señales, ¿no? Como la más confiable y a la que hay que estar muy atento, eh, es cuando los latidos del bebé se, se alteran. Y sobre todo no está asociado con las contracciones, porque uno en un trabajo de parto estándar diría, bueno, bajaron los latidos o se aceleraron demasiado, pero uno lo compara si fue durante la contracción, si fue fuera de la contracción, si el bebé ya está en el medio bien profundamente descendido del canal de parto. Entonces, en base a si hay meconio, si no hay meconio, pero en este caso sería como un cambio que no está relacionado con esas otras situaciones. A veces se puede dar en muchas circunstancias muy diferentes que, que se superpongan, ¿no? Dos situaciones y a veces es difícil diferenciar si es por un problema o si es por una situación de normalidad. Sobre todo el tema de la frecuencia cardíaca fetal con mujeres con cesáreas anteriores y el riesgo de una rotura uterina tiene más que ver con la taquicardia, con bebés que empiezan a acelerar mucho su frecuencia cardíaca fetal. Conozco unas colegas parteras que fueron a un trabajo de parto, de un plan de parto en domicilio, o sea, era un parto planificado en domicilio de una mujer con además una cesárea anterior. Inmediatamente después de que llegan al domicilio y auscultan, los latidos estaban demasiado acelerados, trasladaron de urgencia y cuando la pasan a quirófano, efectivamente el útero estaba abierto ya varios centímetros, el bebé ya estaba sacando el brazo por
la herida, digamos, abierta. Y bueno, se salvó el útero de la madre, se salvó la madre, se salvó el bebé, la familia quedó tremendamente enojada y ofendida con las parteras. Según cuentan las parteras, la familia les reprochó que ellas nunca les habían informado sobre los riesgos de un parto vaginal después de una cesárea y la posibilidad de una rotura uterina. Así que, bueno, por un montón de motivos es importante las decisiones informadas, nosotras explicar toda esta clase, este capítulo a las familias. Yo hablo de muerte, hablo de rotura uterina, de muerte materna, de histerectomía, de sangrados, de la cirugía de urgencia, de la inoperancia de las instituciones, pues quizás la partera puede trasladar rápido a un lugar muy cercano, pero quizás los médicos no están en el lugar o te castigan y bueno, como elegiste un parto en domicilio, ahora vas a tener que esperarme y esperan 2 horas, pero después si el bebé se murió, bueno, no importa, total la culpa es de la partera del parto en casa. Entonces, bueno, ¿no? Como todas estas otras realidades que también afectan, ¿no? La toma de decisiones, es correcto y es casi un deber y una obligación que tenemos de brindar información y que quienes sean beneficiarios, digamos, de esa asistencia, también tengan total entendimiento de lo que están eligiendo. Bueno, signos y síntomas directamente de rotura uterina, la palpación ya directamente se toca como bebé, porque ya no están todas esas otras capas anatómicas de tejidos, de músculo, como cubiertas, vainas, ¿no? Y también se puede tocar un útero que está, digamos, duro, por encima del estrecho del segmento inferior. Bueno, ya la palpación va a ser una palpación como atípica, ¿no? En el tacto vaginal también, este es otro relato que puedo compartirles, una colega que estaba en un sanatorio acompañando a una mujer de parto vaginal después de cesárea, desconozco si tenía puesto un goteo con medicación endovenosa o desconozco si le habrán puesto prostaglandinas, ninoprostona, oxaprost, misoprostol, diferentes como formatos y dosis vaginalmente, desconozco, pero supongamos que el parto era un parto eh, sin interferencia de fármacos, no sé si le rompieron bolsa, no sé si la mujer tenía libertad de movimiento, la verdad que desconozco, pero ella fue a hacer un tacto vaginal y el feto, la cabeza, que en evaluaciones vaginales se tocaba, cuando la fue a tactar, el bebé no estaba ya en el canal de parto, ni siquiera cerca de la pelvis, porque claro, al haber la rotura uterina, el bebé es como chupado para arriba y sale, ¿no? O está por salir de la cicatriz. Entonces ese es otro hallazgo, ¿no? Como de que el bebé se desapareció y es porque viene para arriba. Esto que hablábamos, el patrón de la frecuencia cardíaca fetal, pongo acá abajo así no molesto, patológico, la aparición brusca de bajadas, de latidos, incluso mucho antes de que empiece a haber otras señales, ¿no? Bueno, una caída así muy brusca, muy profunda de los latidos que no mejoran. Puede haber sangrado vaginal o no,
Puede haber sangre en orina también. La madre de a poco también se va deteriorando ella, ¿no? En su estado general, porque bueno, se está desangrando por dentro, ¿no? Entonces eh, puede desmayarse, convulsivar, le baja la presión arterial, se le acelera el pulso, se pone pálida, le falta el aire. Eh, bueno, puede realmente ser una situación muy fea. Este es como un ejemplo lo tomé de un libro y explicaba también que era producto de un parto vaginal después de cesárea con rotura uterina usando oxitocina artificial endovenosa. Se ven las contracciones, se ven el patrón de latidos, cómo empiezan como de pronto a alterarse. De pronto vemos que no hay más contracciones, que es la línea de abajo, ¿no? Vienen picos, 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 de pronto línea, ahí hubo rotura uterina. En la rotura uterina el bebé hace como esa espiga hacia adelante, muy pronunciada, una taquicardia feroz y una taquicardia también entendiendo que los latidos habían llegado a caer a 70, ¿no? Lo más bajo de todo y de pronto pega el salto y vuelve a caer y después queda abajo, queda abajo, queda abajo, ¿no? Cuando hay sospecha, entonces hay que, como hablábamos, asistencia urgente, si estamos en el hospital, convocar a obstetricia, neonatología, anestesia, tal vez terapia de adultos por la madre, terapia neonatal tal vez para el bebé, quizás hasta el servicio de cirugía. Colocar sueros, quienes están familiarizados con los catéteres, con las agujas endovenosas, tienen que ser de números pequeños, ¿no? Un 12, un 14. En general a las mujeres embarazadas se les suele usar un 20, un 22, un 18. Acá necesitarían números más chiquititos porque eso habla de que el caudal de la vaina plástica que queda, cuando uno saca la aguja de la vena y le queda esa vaina plástica mandando los líquidos del suero, y mandar sueros que tengan otro tipo de elementos para darle como otra fuerza también al cuerpo, tener disponible sangre segura para transfusión de sangre, bueno, como hablábamos, las terapias intensivas y estar prontos para la reanimación cardiopulmonar del bebé, pero también la madre podría llegar a necesitar. Bueno, para cerrar este tema y tranquilizar, la biología y las capacidades que tenemos biológicas son maravillosas, de autoprotectoras también. En general, en mi experiencia, haber estado en un poco más de 4.000 nacimientos, y como les digo, acá en Argentina ya estamos sobre la epidemia de cesáreas, un tercio de las mujeres que yo asisto tienen cesáreas anteriores por la epidemia de cesáreas que hay en Argentina. Y la mayoría de esas cesáreas fueron provocadas por la iatrogenia de los partos intervenidos. Y he estado en dos situaciones en una de sospechar una probable inicio de rotura uterina y, y otra se fue como
eh, generando durante un trabajo parto como de unas 18 horas. Y ahora les voy a contar un poco cada caso. Un caso fue una mujer con 2 cesáreas anteriores, bebés muy gigantescos, de 5 kilos y pico, una mujer mediana tirando a pequeña, con algo de sobrepeso, eh, y rompió bolsa un día sábado a la tarde, eh, con un buen monitoreo, líquido claro. Bueno, empezó a tener algo de contracciones, pero poco, muy suave, muy poquito, suave, poco y suave. Así pasamos el domingo, visitas a domicilio todos los días, monitoreos todos los días, una muy fluida comunicación. Pasó el domingo, pasó el lunes, el martes ya tenía un patrón de contracciones más como propio del inicio de trabajo de parto, trabajo de parto. Así que, bueno, estando ya en la casa, latidos bien, no había pérdida de sangre. A ella sí se le habían hecho exámenes vaginales desde el principio y habíamos iniciado con esa rotura de bolsa con un tacto vaginal, un cuello cerrado, formado, eh, con poco reblandecimiento. Ya estábamos también entrando a las 41 semanas, o estábamos de 41 y unos días. Y bueno, así día a día tenía estas fluctuaciones de poquitas contracciones, ¿no? Y que todos los días iba avanzando un poquito más, pero en 24 horas era todo demasiado lento, pero avanzaba algo. Y los signos de bienestar fetal estaban conservados. Entonces, sábado a la tarde, domingo, lunes, martes a la mañana, una mujer con un alto umbral del dolor y en las contracciones se la veía que era un dolor insoportable, un dolor insoportable. Y bueno, examen vaginal estaría, no sé, como con 4 centímetros más o menos, más blando. El bebé se lo tocaba, pero no estaba muy descendido, se entiende por la dilatación que tenía también, ¿no? Faltaba para que el bebé descendiera, era un bebé grande y, y en realidad lo que era muy llamativo era su dolor, que ella no era exagerada, ¿no? En expresar su dolor, pero era evidente que era un dolor excesivo. Bueno, sumado a lo que había sido, ¿no? Este progreso esto que hablábamos, ¿no? Un útero perezoso, flojo, un patrón de contracciones, ¿no? Como ya era todo así como muy lento, más la edad gestacional y, y la cicatriz se tocaba un poquito como más tirante. Yo la cicatriz la toco cuando hago un examen vaginal, ¿no? Entonces, por fuera, suavecito, muy suavecito, como que recorro la cicatriz para ver si toco algún espacio que pueda ser como un ojal, como un agujerito. Eh, Hay quienes dicen, ¿no?, que meten los dedos adentro del cuello del útero, le meten como si quisieran despegar la bolsa, ¿no? Como desde adentro, no desde la cara de afuera vaginal, sino penetrando por el cuello del útero y desde adentro. Pero bueno, también hay que tener cuidado de no ser uno que meta el dedo y abra, ¿no? Como si fuera como un cierre también.
eh, y se tocaba desde afuera la cicatriz como tirante. Así que la dula le hizo Reiki y nos preparamos para el traslado. Le dije que para mí había que ponerle un suero endovenoso por si las dudas antes de llegar al hospital, pero ella no había sido honesta con el médico del hospital, y el médico del hospital no sabía de su plan de parto vaginal después de cesárea. Incluso ella le había mentido diciéndole que no iba al día que tenía programado la cesárea porque había salido de viaje. Bueno, estas situaciones también que son un tanto en lo personal como de la desprolijidad, ¿no? O del no ser impecables o correctas con los protocolos, con las recomendaciones, también tratando de ser respetuosas de las mujeres y de sus decisiones, pero de nuevo, ¿no? En un país que eso lo considera como un crimen. O sea, si una como partera apoya las decisiones de una mujer, eh, para el Estado argentino es como algo grave, como que una, sabiendo los riesgos, incita, ¿no? Provoca que la otra persona sea descuidada, que sea imprudente, ¿no? O negligente. Pero bueno, nada, llegamos a la institución y cuando ingresó estaba con 6 centímetros de dilatación, el bebé seguía alto y según le dijo el médico que lo operó, que nunca se enteró del plan de parto en casa, eh, el útero estaba bien, estaba en buenas condiciones, no mostraba nada de una inminencia de rotura o de un comienzo de dehiscencia, ¿no? De que se abriera. Después acompañé a otra mujer, también este bebé pesó como 5 kilos 200. Después acompañé a otra mujer también con cesárea anterior, una panza grande, una mujer pequeña. Se la acompañó en la prueba de parto, en el intento de plan vaginal después cesárea. Yo no estoy abordando los otros contextos, ¿no? Situaciones de pareja complicadas, mujeres profesionales, universitarias, una enfermera de neonatología y pediátrica y otra una bióloga, pero también uno podía ver durante la preparación, durante la gestación, que había ciertas actitudes de poca profundidad, ¿no? Como que todo pasaba por el entendimiento de la razón y, y había situaciones, temas, ¿no? Por ejemplo, el plan B, ¿no? La organización del plan B, el traslado, como que eran temas que quedaban a un costado y mejor no hablar mucho de estas cosas, ¿no? Porque no, todo es fácil y las mujeres parimos y el ritual de despedida de la panza la ceremonia de bendición y todo estaba como arriba, pero faltaba entrar a la profundidad también. Como algunas cosas, bueno, también problemas con pareja, después se separan, infidelidades, qué sé yo, ¿no? Como que había otras cosas de fondo también, ¿no? Donde eso sabemos que también afecta el parto, ¿no? El parto, el nacimiento. Y otra cosa interesante de estas situaciones que a veces es difícil darse cuenta si es la mujer que está exagerando, que le duele mucho, o si es ya un anuncio, ¿no? Si es que, nada, el bebé está taquicárdico porque se mueve un montón y sus pulsaciones están aceleradas, o si es un aviso.
Si de pronto las contracciones frenaron porque el útero necesita descansar saludablemente, o si es un aviso, si a la mujer le cuesta respirar porque también es un anuncio, o simplemente hay mujeres que con las contracciones les falta un poco el aire también. Hace como unos 4 años atrás, asistí a una mujer que también tenía 2 cesáreas anteriores, había elegido un parto en casa y estaba planificando el plan B y fue a hablar con el médico obstetra que le había hecho la segunda cesárea. Para ella su primer cesárea había sido muy fea, muy traumática, la segunda cesárea fue amorosa, respetada, y ella quedó encantada, enamorada del obstetra que le había hecho la segunda cesárea. Entonces, ella, imaginándose de tener que necesitar una tercera cesárea, solo la veía con él, con este médico, en vez de pensar en la chance de un parto vaginal del 99,9999, ¿no? O sea, altísimas chances de tener un parto vaginal, pensando en el miedo de la rotura uterina, ¿no? Les digo este número grande, porque en su segunda cesárea, el médico, cuando abre la piel, abre la capa de grasa debajo de la piel y se acerca al útero, ve que el útero estaba, según el médico, tan fino y delgado como un papel de calcar, y que era transparente el útero, que estaba a punto de romperse. Entonces a este médico le repetía que el riesgo de la rotura uterina era grande, ¿no? Entonces, en base a como hablamos, ¿no? 0,003 de posibilidad de rotura uterina, ella da de baja las chances de un parto vaginal después de cesárea, éxito de un 98%, 97%, y con la posibilidad de útero intacto en un 99,999, bueno. Entonces, el médico le dice, si vos elegís un plan de parto en casa, yo no cuentes conmigo, y le suelta la mano, esto que dice Cotasca, ¿no? La amenaza de que cuando la mujer planifica algo, la corporación médica te suelta la mano y te abandona. A ella la obligó a parir en una institución. Pero la acompañé en el trabajo de parto en la casa, a mi pesar, para no hacer lo mismo que hace la medicina, ¿no? Te obligo a, y si no haces lo que yo te digo, no te asisto. Bueno, la acompañé, poniéndole en claro cómo era de diferente también la manera de trabajar para mí, porque iba a tener que estar respondiendo y siendo como la sirvienta del médico. Y bueno, así todo, nada, lo eligió. Empezó el trabajo de parto, yo como iba a hacer un plan de parto en el hospital, cometí el error de no llevarme nada de equipamiento, salvo homeopatía, aceites esenciales, guantes, detector fetal, pero nunca llevé sueros ni nada para asistir una emergencia, y tampoco si se daba un parto, porque este médico tenía como la desconfianza de que yo iba a ser deshonesta y de que no iba a cumplir el trato. Entonces, para que no hubiera dudas, no llevé nada, pero también después lo pensé y dije, esto fue una tontería, ¿no? Porque yo, si hubiera pasado algo, no estaba preparada, y estaba también asistiendo, estaba brindando asistencia, y estaba brindando asistencia de un plan que dentro de las posibilidades podía tener una rotura uterina también, o una inminencia. Bueno, el trabajo de parto inició así como lento, como costoso, pero ella siempre tenía buenas contracciones, buenas contracciones, buenas contracciones, y estaba muy receptiva a las sugerencias de baño de inmersión y demás. Y
se repetía la historia de cómo había sido su trabajo de parto anterior, que termina en una segunda cesárea porque supuestamente no había progreso. Y termina en el quirófano con el útero como finito, como papel de calcar. Entonces, bueno, yo venía evaluando su cicatriz anterior, estaba todo bien. Le propongo como una combinación de baño de inmersión con un cóctel de homeopatía. Y no sé, en 3 horas dilató todo junto lo que no había dilatado en un día entero. Y el tema es que, claro, ella de pronto me dice, me falta el aire, me falta el aire, me falta el aire, una de las señales de posible rotura uterina. Y ausculto los latidos, estaban súper bien, le digo, bueno, te voy a revisar. Ahí estaba con 8 centímetros de dilatación, así que nos fuimos tranquilos para el sanatorio. En el sanatorio hizo unas cuclillas, rompió bolsa, vino un poco de meconio, pero enseguida terminó de dilatar, porque ella también sabía que una vez que entráramos al hospital no podía darse el lujo, que en realidad ni es ni un lujo ni un privilegio, es lo que correspondería parir en tus tiempos, pero bueno, como las instituciones no lo permiten, ella sabía que iba a estar obligada a ella a adaptarse a los tiempos del hospital y parir rápido, y parió rápido. Y nada, no fue nada más que eso, y pudo tener un buen parto. Yo me estresé muchísimo de estar en el hospital, de esa presión, ¿no? De que llegábamos y el parto tenía que ser rápido, después, ¿no? De ver al médico que le metía la mano hasta la garganta para revisarle la cicatriz anterior, pero eso también muy desactualizado, porque se sabe que eso ya no hay que hacerlo, y que si el útero a veces se puede abrir en un ojal, después se cierra solo, y que uno metiendo la mano puede abrir más la cicatriz anterior. Entonces, bueno, nada, verla a la mujer retorciéndose en la camilla de partos mientras el médico le metía la mano hasta la garganta, muy desagradable todo. El anestesista que no le hizo anestesia, pero estaba ahí por las dudas, era un señor mayor también, muy asqueroso en el trato eh, con la mujer, y de tener que ver todo eso, la verdad que me resultó bastante eh, triste, ¿no? Pero bueno, es parte de la coherencia de estos principios, de que la partera garantiza derechos, y bueno, y esta mujer sabía que dependía de la partera también las posibilidades mejores o peores para un parto vaginal después de cesárea, y que para ella yo era clave también para su parto vaginal, y lo fue. Eh, pero bueno, para mí fue un costo también que tuve que aceptar para acompañar a ella, ¿no? Y después, otro ejemplo más, en febrero de este año acompañé una médica que ya la había acompañado en un plan de parto en domicilio que termina también en un trabajo de parto eterno, de muchos días, donde terminamos en un traslado por latidos no muy bien, llega al hospital, bueno, empiezan a intervenir, y ahí los latidos del bebé con la asistencia que en parte se necesitaba, pero sumado al cansancio de los días previos, ya, ya el bebé no estaba como muy bien, así que fue una cesárea en un hospital de zona sur, de zona norte, perdón, en un hospital privado. Para su segundo embarazo vuelve a elegir parto en casa después de una cesárea. Dilató rapidísimo a los 9 centímetros de dilatación y quedó ahí frenada por 12 horas.
durante esas 12 horas hubo algunos momentos cortitos de taquicardia en la frecuencia cardíaca fetal, que a mí me llamaron un poco la atención, a mi compañera también le llaman la atención, pero ninguna le dijo nada a la otra, ¿no? Fue como, bueno, fue algo aislado, pero atenti con esto de las taquicardias cesárea anterior. Y también era llamativo esto de que de nuevo entrábamos en estas fluctuaciones de pocas contracciones, de haber hecho cuclillas, de haber probado algún intento de pujo. Ella en el parto anterior y en este segundo trabajo de parto siempre tuvo problemas para orinar. Era una mujer que había que colocarle sonda todo el tiempo y sacar cantidades gigantescas de orina. Como que había algo también afectado con la vejiga, entre la vejiga y el útero. Y bueno, nada, empezó con mucho dolor, como que le dolían mucho las contracciones. La madre de ella insistía con que pariera, porque todas las mujeres de la familia habían tenido cesárea, todas, todas, todas. Y yo empecé a hablar de que el dolor es saludable, pero también hay dolores que son patológicos y que pueden estar anticipándonos de un problema. Así que nos trasladamos con un médico que sabía del plan de parto en casa, hablé por teléfono con él, le expliqué cuál era la situación, que en realidad íbamos para probar una analgesia, calmarle un poco el dolor y estar en una institución. Bueno, en la institución prueban una peridural por 2 horas, que es el tiempo que le podían dar en la institución, y de pronto cuando dicen, bueno, ya estamos en las 2 horas que tenemos permitidas, vamos a hacer la cesárea, escuchan los latidos del bebé en una taquicardia importante, severa. Bueno, rápido la, la pasan a operar, y cuando el médico está abriendo se encuentra con la vejiga, con esto que decíamos, ¿no? Como que la vejiga estaba siempre cargada de orina, le costaba orinar y dificultando el trabajo del útero, y entonces tiene como que entrar por atrás del globo de la vejiga para llegar al útero, y cuando está como tratando de ver, ahí ve que el útero ya se estaba abriendo. Que aparentemente lo tocó y se terminó de abrir por completo la cicatriz del útero. Bueno, nada, perdió bastante sangre, pero era una mujer que tenía muy buena alimentación, así que no necesitó ser transfundida, ni tampoco necesitó suplementos de hierro, porque ella estaba recuperándose como muy bien. Pero bueno, el médico sí le recomendó que había sido una cirugía muy complicada, que, ¿no? que la cicatriz del útero también como que había sido complicada, más la pérdida de sangre, más este estado de la vejiga como pegada al útero, dificultando también el acceso. Entonces le sugería que mejor no se quedara embarazada otra vez, y que bueno, si se quedaba embarazada era como candidata a una tercera cesárea, ¿no? Pero bueno, en este caso porque, como hablábamos, ¿no? De esto de que cuando se trata de una cesárea anterior, pero de una técnica quirúrgica y de una cesárea sin complicaciones, toda la evidencia marca que es seguro y es exitoso y es posible. Esto que hablamos de la cesárea segmentaria, pero ya cuando se trata de cirugías donde ha habido complicaciones o donde el corte ni siquiera es horizontal o es vertical, ya es otra la indicación, ¿no? Pensando en un próximo plan de parto. Bueno, así que me quedé por contarles, por último, el caso de esta mujer que estuvo
unas 18 horas en trabajo de parto, un bebé grande, llega a 8 centímetros de dilatación, rompe bolsa espontáneamente, aparece meconio, ella se asusta mucho y bajan un poco los latidos y después mejoran, ¿no? Ella había tenido también un trabajo de parto, qué sé yo, constante, de a ratos como lento, pero bueno, iba, todo un tema con la familia, con el marido. Él salía de viaje, aunque ella estuviera en pleno trabajo de parto, él se tenía que ir por trabajo, ella decía que no le importaba. Y lo interesante en el trabajo de parto de esta mujer era que con la cesárea anterior y viendo el progreso de tantas horas, entonces también estaba entendido el acuerdo de que quizás ella necesitara que yo hiciera exámenes vaginales más seguido o más veces que las que tal vez se harían en un trabajo de parto estándar, de una primeriza. Y, y yo sentía que la mitad de la herida en un primer tacto era toda lisa y todo igual. En un segundo tacto se tocaba distinta, como que una parte ni notabas, se tocaba la cicatriz, pero de nuevo lisa y sin ninguna nada que llamara la atención. Y en la otra mitad se tocaba como un cordoncito. En el siguiente tacto se seguía tocando una mitad sin nada distinto y la otra mitad se sentía como el cordón y se sentían como donde había habido hilos en el pasado, ¿no? Como el típico dibujito de la costura. Y, y ese tacto ya fue cuando ella rompe bolsa, hay meconio, se asusta, había llegado a 8 centímetros y se toca muy tirante, pero muy, 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 muy tirante esta parte y como cuando la costura está, el hilo está tan tenso que parece que te va a cortar. Y el traslado se hizo en realidad porque ella tuvo miedo con el meconio y la bajada de latidos. Para mí hasta ese momento simplemente era como un llamado de atención, como esa herida iba cambiando de un lado y del otro. Cuando llegamos al hospital, según dicen en el hospital, justo coincidía en el área donde yo sentía diferente, había ya un agujerito. Que bueno, se sabe que los ojales pueden quedar simplemente en ojal o pueden continuar y terminan en abrirse, ¿no? Y en una rotura uterina, completa o parcial. Pero bueno, para mí fue también, nada, ¿no? Como un aprendizaje de que eso que yo sentí en esa mujer, como iba cambiando, resultó en un ojal. Después, más allá de estas anécdotas, he asistido decenas de mujeres con cesáreas anteriores y con 2 cesáreas anteriores, pocas, pero algunas, con partos increíbles, alucinantes, de muy buena evolución en el tiempo de dilatación, en los pujos, sin problemas de ningún tipo, ni con la placenta, ni hasta he llegado a sentir internamente haciéndoles un examen vaginal que eran mujeres que tenían un pleno potencial, que podrían haber parido 10 hijos, que estaba en su capacidad integral como mujer física y que no las habían dejado, ¿no? En el pasado. También, bueno, mujeres que reconocían que ellas eran diferentes también en su pasado, con sus parejas, con la forma de encarar la vida, ¿no? Como, bueno, también eso lo vemos en los partos y en los nacimientos, ¿no? Por eso también hago la diferencia de las mujeres que durante el embarazo, esta mujer que les cuento que llegamos al hospital, que le hacen la anestesia, que de pronto cuando dicen, bueno, vamos a operar, se rompe el útero,
se empieza a abrir la herida o el médico la toca y ya se abre del todo, el bebé ya estaba con taquicardia. Ella había tenido 2 posibilidades de hacer este taller de sanando la herida de la cesárea, y por cuestiones muy triviales, como decirles, ay, es que justo mi hermana me propuso pasar por casa y tomar el té, entonces bueno, no fui porque me quedé con mi hermana tomando el té. Pero vos querés sanar tu cesárea porque querés un parto vaginal después de cesárea, pero no vas al taller que sabés que además se da una vez cada año, ¿no? Entonces aparecían como esas también incoherencias de sí, sí, yo digo que quiero, pero después desaprovecho oportunidades que también tienen que ver, ¿no? Estas otras fotos que les mandaba, que les mostraba, de esta mujer que yo le estoy dando apoyo con la espalda, que ella es partera, ella y su pareja hicieron un trabajo súper, súper, súper profundo durante toda esa gestación para no repetir la colestasis. Ella había nacido por cesárea, su marido por cesárea, o sea, de cargar también con todo un linaje de mujeres en la familia, y de trabajar con la dula, de trabajar con las parteras, ¿no? Y tuvo un trabajo de parto como de 3 días que costó un montón y también, bueno, lo logró, ¿no? Sí, después tuvo un desgarro perineal que sangró bastante, que se suturó rápido y, y no pasó de eso, ¿no? Este, bueno, sí que un poco de mi recorrido, de un recorrido de varias décadas de hospital y de partos domiciliarios. Así que, bueno, a brindar asistencia completa, sensible, pero no menos científica, no menos prudente y cautelosa, no menos alerta, ¿no? Desde las señales que dan los cuerpos, incluso las señales que también nos dan desde el prenatal, ¿no? Con esto de la coherencia, la incoherencia, el, el decir y el hacer, el entorno, ¿no? El bagaje también de la familia que hay de fondo, y los cambios de esa propia persona entre un parto y el otro y en su vida entera, ¿no? Bueno, así que espero que nos encontremos en la próxima, en el próximo Zoom, en la próxima clase, y cualquier duda que tengan, me escriben. Que tengan un buen fin de semana.